poder extranjero. Quienes venían aquí era a imponer condiciones, a imponer leyes, a imponer políticas, la privatización, por ejemplo, de PDVSA. Eso estaba listo y eso lo tienen en los planes, los escuálidos, esto. Lo que pasa es que no lo dicen. Pero por supuesto, igual las consecuencias están a la vista. Este miércoles, el mundo económico, el mundo dominante, pretende que la Argentina viva horas de particular angustia. Como sucede en todos los países de América Latina, lo que en la Argentina se llama cipayos, están actuando a una gran velocidad para generar miedo entre los habitantes de la Argentina, por lo que sería un default declarado por un juez norteamericano que es despreciado hasta por el New York Times. Días atrás apareció una nota que le da toda la razón al gobierno de la Argentina y no al juez Griesa, que parece un buitre más, que actúa en nombre de los fondos buitre y que determina que ninguna de las soluciones lógicas presentadas por la Argentina hayan sido contempladas por él. Entonces el New York Times, nada menos, le dice al juez que no entiende nada, que nunca entendió nada de este diferendo. Entonces también hay una gran contraposición entre lo que los medios dominantes hegemónicos de la Argentina le dicen al pueblo y lo que el New York Times dice. Pero como la información del New York Times llega a muy poca gente en la Argentina, parecería que es el gobierno argentino el que se equivoca, y no el juez, y no los fondos buitres con su posición tan abusiva en el mundo. Este miércoles son horas decisivas, y la Argentina, orgullosamente para su pueblo, a través del Estado, se muestra muy firme, muy bien plantada frente a ese poder económico internacional, como se apreció hace 2 días en Buenos Aires, en la reunión de ministros del Banco del Sur, que se reunieron en la Cancillería Argentina. Esos 81.000 millones de dólares que había en default entraron a 2 canjes. Y logramos una adhesión voluntaria del 92,4% de los acreedores. Es decir, y permítanme decirlo con todas las letras, unanimidad. Pero un porcentaje muy pequeño siguió litigando y siguió intentando trabarle embargos a bienes soberanos de la Argentina. Consiguieron ahora un fallo inédito, insólito e incomprensible. Fue lo que nosotros llamamos el objetivo de los buitres. ¿Y qué significa? Que Argentina no puede pagarle más a sus deudores del canje si no le paga al mismo tiempo el 100% de lo que piden a los buitres. Díganme si eso no es una extorsión judicial. Todo el mundo sabe, como en las bancarrotas comerciales, que después de un default tiene que haber una reestructuración. Porque si después del default no puede haber reestructuración y hay que pagar de nuevo el 100%, se va a repetir la misma situación que antes. No tiene sentido económico. Lo que hemos encontrado es que esa etapa de fuerte crecimiento y sostenido crecimiento que ha tenido nuestros países se ha visto amenazada por los movimientos vinculados a la crisis en los países centrales y a las formas que han tenido esos países de combatir esa crisis, de buscar una salida, que en buena medida, y esto es lo que nos preocupa, en buena medida parte de esa salida de la crisis puede tratarse de trasladar esa crisis a los países emergentes. El mundo está de acuerdo. Se han pronunciado todas las instituciones imaginables a favor de la Argentina. Tiene razón. Pero también lo han dicho los norteamericanos, como decía el New York Times y otros medios de comunicación, pero el más importante es el New York Times. La Argentina este miércoles afronta a un juez que al parecer no está sano. No estoy hablando peyorativamente, no hay nada de desprecio insolente en mis palabras, sino una apreciación que ya están haciendo muchísimos. Y por un juez que quizás no está bien, usado por esos buitres que no tienen corazón, la Argentina afronta este miércoles una situación en la que por un lado da muchísimo gusto verlo tan bien plantado a su gobierno frente a ese poder impiadoso, pero por otro, naturalmente, están proyectando días o semanas de ciertas desventuras también sobre la Argentina. Por eso hay que estar muy atento y por eso vale tanto la solidaridad que se expresa en distintos órdenes
Con nuestras cámaras estuvimos esta semana en Ecuador y allí Pavel Muñoz, que es secretario de Planificación del gobierno de Rafael Correa, y Gabriela Rivadeneira, que es la presidenta de la Asamblea General, se expresan en estos términos. Efectivamente, los años 80 y los años 90 fueron lastimosamente la imposición de una receta del dogmatismo neoliberal en los países latinoamericanos. Eso significó que todos tengamos decisiones similares. Nosotros importamos a este famoso economista Cavallo a que nos hable sobre la convertibilidad. Eso fue un intento fallido, pero después lastimosamente hicimos la convertibilidad plus, que fue ir a la dolarización, cortarnos plenamente nuestra política monetaria. Así que frente a eso, los países latinoamericanos hemos tomado decisiones soberanas, primero de devolver el poder a nuestras ciudadanías y sobre esa base de empezar a responder a esos intereses. Es así como Argentina, por ejemplo, decide renegociar y reestructurar soberanamente su deuda, y es lo mismo lo que pasó en Ecuador. Antes que cualquier pago de la frontera para afuera, está el pago de la frontera para adentro. Toda la deuda social que tenía el Estado pendiente con su población en temas de educación, de salud, de acceso a servicios básicos, de buscar justamente ese buen vivir. Lo más importante de esto es haber tomado una decisión política, y es que no podíamos nosotros administrar el país destinando más recursos al pago de la deuda externa cuando teníamos necesidades tan apremiantes en el ámbito de la salud y la educación, por ejemplo. Así que lo que ha hecho gobiernos como el argentino, como el boliviano, como el venezolano, como el ecuatoriano, no es ni siquiera para reconocer o para agradecer. Eran obligaciones políticas y éticas que nos mandaban nuestros pueblos, y esto deberían respetar las grandes potencias, sea en su ámbito económico, político o judicial. Siento que es indispensable, que es un deber ético y moral que los ciudadanos, pero también y fundamentalmente los estados, apoyemos a la Argentina en una decisión soberana que ha tomado de la renegociación de su deuda externa, que ya la tomó, que la pudo renegociar exitosamente. Y es ignominioso que unas cortes, en claro interés de privilegiar el capital financiero, el capital especulativo, la economía de casino, en contra de las decisiones soberanas de un pueblo latinoamericano, evidentemente debe suponer el rechazo unánime de los pueblos latinoamericanos. De tal manera que una muestra de solidaridad, de respeto y de cariño absoluto a nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al pueblo argentino, porque nos parece definitivamente un abuso el querer implantar a través de estos capitales especulativos una deuda que Argentina no debe ni podría pagarla en bien de su propia población, y en segunda instancia como un llamamiento a todos nuestros países, a los países de la región, para ser entre todos realmente una voz fuerte que pueda insistir primero en la soberanía regional y segundo en la necesidad de establecer reglas absolutamente claras para que ningún país extranjero, ningún país imperialista, ninguna fuerza que represente estos países ponga jamás en peligro la estabilidad de los países de la región y de América Latina. Hace 17 años, quien les habla escribió este libro, Un grito en el desierto. Era un libro que hacía una radiografía del daño inmenso que el neoliberalismo estaba provocando en América Latina, en forma particular en la Argentina, pero el libro está referido a toda nuestra América Latina. Era un libro con poca esperanza, muy escéptico me salió, porque ¿quién iba a pensar a finales de los 90, 96, 97, 98, que América se iba a poner de pie? Que iban a aparecer gobiernos progresistas que quisieran que el mundo fuese de otra manera. Por eso no les voy a leer lo que tengo interés en compartir con ustedes de ese libro, sino de este, que me importa muchísimo y que salió hace un par de meses en la República Argentina. Se llama Audiencia con el Diablo. Retrato de una época de política, periodismo y poder. Felizmente está en la tercera edición ya. Es de la editorial Aguilar. Y este libro
tiene que ver con la confrontación, que no pudo ser cara a cara porque él no apareció, con el hombre más fuerte de los medios de comunicación de la Argentina, se llama Héctor Mañeto. Por eso el título es Audiencia con el Diablo. No solo por ese señor Mañeto, sino por todo lo que significa lo Mañeto en la Argentina, en Chile, en Venezuela, en Ecuador. Lo Mañeto existe en todas partes. Y es ese diablo con el que hay que enfrentarse permanentemente. El que dice que el juez Griesa tiene razón, que los fondos buitres tienen que cobrar. Es lo que dicen en estos días. Contra el New York Times, que le dice, no, el juez Griesa no está ni siquiera bien de la cabeza. Entonces trasladé, por eso leo de este libro, aquello de hace 17 años, a una parte que tiene que ver con el comienzo del programa de hoy, cuando veíamos al señor John Perkins, el sicario económico, hablar de cómo nos hacían daño en América. El tema pasa por la dignidad y no son los economistas los que pueden ocuparse del asunto. Podría ser la política, pero es tan pequeña que ya no puede abarcar tales cuestiones, porque ese hombre que pasa frente a las tropas con aire de prócer, en cuyo honor se toca el himno del país que visita y el propio, ese hombre que camina por una alfombra roja es nada. Mientras la televisión nos muestra esa apariencia, en un impersonal hotel de alguna ciudad en un piso alto, otro señor de 2 iniciales y de apellido Spencer o Won, acaso Chang, coloca unos papeles sobre la mesa, recaba ciertas firmas, cena sin excesos, cierra su maletín, pregunta quién es ahora el presidente, dice, ah, sí, y se va a dormir lo antes posible, porque su avión parte mañana temprano. El ciudadano de ningún país eligió a Spencer, Won o Chan. Le fueron impuestos por el orden mundial globalizado y aceptado por los líderes de los países que carecen de influencia. No hay manera de salir adelante en el mundo global si no se trata de un país cuyo poder lo coloca por encima del resto. Esa idea predomina en los electorados desencantados de antemano. ¿Para qué se van a jugar por candidatos que luego sirven para acceder a las demandas de quienes distribuyen los lugares en la mesa como a un anfitrión que tiene en cuenta las jerarquías sociales? Wall Street, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional son sus jefes prolijos y políticamente correctos los que dictan las recetas que consisten en contraer deuda y perder soberanía para que le sea más fácil al próximo señor con traje de alpaca decidir las políticas de un país. Esto es del libro Un grito en el desierto de hace 17 años. Esto por suerte ya no ocurre. América Latina se ha puesto de pie. Inmediatamente, tras la pausa, vamos a presentarles algo que tiene que ver también con estos temas económicos, pero con la esperanza del Banco del Sur.